Hola. Bien, si os parece, después de esta absolutamente fascinante presentación, que yo creo que aunque haya sido larga nos ha dejado a todos con ganas de más, te vamos a invitar otra vez, pero con más tiempo. Exacto, sí, con más tiempo la próxima vez. Porque yo creo que todos nos quedamos con ganas de saber más. Entonces, empezamos la segunda y última mesa redonda del simposio y me gustaría presentaros a Mireia Saladridas, aunque muchos ya la conocéis. Como sabéis, hoy es un poco diferente el modelo al de ayer. Hoy ahora empezamos la mesa redonda, charlaremos un ratito relativamente corto y a las 6 menos 10 Mireia nos abandonará para ir a prepararse. Mientras nosotros cerramos las conclusiones, ella termina de prepararse y a las 6 empieza su performance en la sala oval, aquí al lado. Entonces, bueno, aunque ya la conocéis, os la presento. Mireia es artista e investigadora, o mejor dicho, según lo que se me ha pasado, artista-investigadora. Y este guión entre los dos términos expresa, supongo, eso es lo que yo interpreto, una relación bidireccional. Sus proyectos se construyen a partir de amplios procesos de indagación y al mismo tiempo las metodologías de investigación particulares que emplea en cada ocasión se asientan sobre la práctica artística. Mireia es actualmente doctoranda en la Academia de Bellas Artes, que forma parte de la Universidad de las Artes de Helsinki, y su proyecto de tesis, que se titula Comportamientos no convencionales en contextos de exposición, documenta casos de alteración humana y no humana en las prácticas culturales y propone una relectura artística y teórica de la inconformidad. Y bueno, hay muchas más cosas que podría decir de ella, pero sobre todo me gustaría mencionar que ahora mismo hay un proyecto suyo que se puede ver en Barcelona, que se puede visitar, si no me equivoco, ¿no? Sí. En el Centro de Arte Fabra y Coats, en Sant Andreu, donde hace unos días se inauguró Polvere que gira, o Polvo que gira, una instalación de nubes de polvo impalpable que está estrechamente relacionada con un proyecto de investigación más amplio sobre el que ella misma explicará más cosas a lo largo de la performance. Así que sobre esto no digo nada más. Entonces, bueno, volviendo un poco a algo que hice ayer, que me interesa mucho y me fascina el hecho de que tenemos a dos investigadores y a un artista que hace investigación, que vuelven otra vez a abordar el tema del archivo desde perspectivas que no se agotan, ¿no? Siempre son diferentes, una y otra vez. Nos encontramos con maneras distintas de empezar a trabajar con el archivo. A ver, un momento que tengo que encontrar. Bueno, me gustaría empezar retomando para comentar la ponencia de José Luis, que me gustaría empezar contigo. Retomo una frase que dijo Ramón Alberch esta mañana, cuando afirmaba: a los documentos hay que hacerlos hablar en función de las preguntas que motivan cada investigación. Yo creo que la investigación de José Luis es un ejemplo claro, ¿no? Yo no hubiera visto el 50% de los documentos si no hubieras, o sea, seguramente si no hubieras estado buscándolos específicamente es algo que uno directamente ignora en la presentación. Al mismo tiempo, bueno, hay más cosas que me gustaría comentar sobre su presentación, pero quiero haceros antes un comentario general a los tres que tengo aquí. No, espera, ¿dónde está mi hoja? Un momento. Aquí. Es un poco largo y es un poco complicado de explicar, pero hay una cuestión que a mí me interesa en general cuando hablamos del ámbito de la institución, y es algo sobre lo que en alguna ocasión he escrito trabajando con artistas. Me interesa, me inquieta y me fascina a la vez el carácter ficcional que tiene cualquier institución, ¿no? Las instituciones en general son convenciones humanas. La gente decide que algo es una iglesia, que algo es un museo, que algo es un parlamento, y entonces eso es una especie de ficción colectiva en la que todos creemos y que pues, nos hace que el sistema funcione, ¿no? Y me gusta mucho que Ernst haya hablado esta tarde de la ficción en el archivo y de cuáles son los aspectos ficcionales o cuál puede ser o cuál es una de las formas de relacionarse que tiene la ficción con el archivo. Tú has puesto ejemplos de, bueno, concretamente en el caso de Walid Raad, Walid utiliza información verídica y verdadera para construirla en montajes que no son reales, pero que al mismo tiempo proporcionan información que sí que es real, o que sí que, digamos, ofrece una imagen verídica de una realidad, a partir de montajes, digamos, ciertamente ficticios, ¿no? En el caso de José Luis, tú has usado representaciones pictóricas, por lo tanto no son fragmentos de realidad. Esos documentos son ficticios en cierto sentido, ¿no?
pero al mismo tiempo te sirven como base para para elaborar una serie de conclusiones sobre cuál es el valor del documento en un momento histórico determinado. Me gustaría, y bueno, Mireia yo creo que está claro, trabaja partiendo de datos e investigación, digamos, de carácter absolutamente científico a priori, para construir después una serie de elementos performativos que supongo que contienen un elemento de ficción también. Entonces, me gustaría mucho que cada uno de vosotros comentase si podéis ampliar un poco esta idea de cuál es esta relación que muchas veces es bidireccional entre lo ficticio y la ficción y el carácter ficcional del archivo y hasta qué punto el archivo muchas veces no, hipotéticamente parte de datos reales, pero en realidad lo que acaba construyendo son ficciones sobre las que todos, digamos, trabajamos después, ¿no? No sé, si quieres empezar tú, José Luis. Me da apuro después de haberme pasado tantísimo tiempo. Nada. Pero prometo que soy breve. Además, estoy mirando a Pilar como un niño malo que se ha portado mal. No, fuera de bromas. Me parece interesante la cuestión que planteas, Mela, porque sí que es cierto que cuando inicié este trabajo, y no voy a comentar ahora si no tenemos tiempo el por qué me adentré en este trabajo, sí me di cuenta que podíamos encontrar varias perspectivas sobre el documento de archivo. Por un lado, podemos encontrar la perspectiva del autor, es decir, ¿por qué el autor quiere introducir un documento ahí? En ocasiones está claro, para dejar constancia de que él es el responsable, pero en otras ocasiones está más vinculado con la persona retratada, con la escena retratada. Y tenemos ahí una segunda perspectiva, que es la imagen del retratado, de la persona que es retratada. Es posible que el autor quiera incluir un documento ahí para destacar algo de ese personaje, de esa persona retratada. Es decir, está construyendo, no sé si una ficción o ayudando a esa persona a tener su ficción. Y por otro lado está el público de la época que ve el cuadro y lo interpreta de acuerdo al contexto de ese momento, y el público actual, nosotros, cuando vemos los cuadros y lo interpretamos de una manera determinada. Es decir, veo aquí 4 perspectivas, la del autor, la del retratado o el contexto, la del público de la época y la del público que a lo largo del tiempo va interpretando, va viendo la obra. Y entiendo que cada uno crea su ficción, cada uno vemos el documento con una perspectiva distinta. Unos lo incluyen con una intencionalidad y otros lo interpretamos, lo vemos con una perspectiva interpretativa, con una perspectiva diferente. Creo que es la suma de esos puntos de vista lo que ayuda a configurar ese carácter ficcional al que aludías. Me callo. Ernst. Now let me say. Me gustaría decir primero algo acerca de tu frase de hacer los documentos hablar, porque creo que ha sido muy interesante, porque sugiere que nosotros, como académicos o artistas, tenemos que hacer algo para que los documentos hablen, no hablan por sí solos. En la historia del arte, la disciplina de la historia del arte, con frecuencia se presenta como si las obras de arte nos presentan con un montón de problemas interpretativos y para poder resolverlos tenemos que ir al contexto y a buscar información sobre el contexto, y esto se puede hallar en el archivo. Y el archivo se ve como una colección de hechos, no tenemos que interpretarlos. Y creo que eso es una confusión total. A veces sí que hay que ir al contexto y, por supuesto, al archivo, pero ahí lo que encontramos es otros problemas interpretativos. Y de nuevo he hablado mucho de la ficción, especialmente en el contexto de Walidgard, y en su caso, su archivo es literalmente una ficción porque no existe en realidad y porque se inventa todos estos personajes que han donado todos estos materiales al archivo y estas personas no existen, es ficción de verdad. Pero se puede radicalizar incluso lo que dice acerca de su archivo como ficción.
en su charla hizo una distinción entre una noción orgánica del archivo y una noción más constructivista del archivo, uno que crece de forma natural con todos estos hechos que crecen en combinación y están ahí en el archivo, o cuando hay una construcción y nosotros como seres humanos, como agentes humanos, somos responsables de la construcción de un archivo. Y cuando vemos el archivo como una construcción, y creo que la mayoría de nosotros lo hacemos así, reconocemos nuestra responsabilidad como archivistas o personas que tratan con el archivo con ese tipo de responsabilidad. También se puede decir que todos los archivos tienen un elemento de ficción, en el sentido de que todos están construidos. No se trata únicamente de una colección de hechos, sino que, bueno, está construido. A lo que me refiero, ¿no? El hecho de presentar, cuando los artistas digamos, certifican su autoría con un papelito y no simplemente escribiendo el nombre, es probable que lo hagan porque el hecho de que esté escrito en un papelito le confiere mayor autoridad o le confiere mayor veracidad a esa declaración. Y bueno, esto es una especie de construcción ficticia, ¿no? Que uno se imagina y se imagina que el otro que vea el cuadro se imaginará también. Y eso irremediablemente proyecta una luz muy interesante sobre los archivos que en teoría no son de ficción, porque te hace plantearte hasta qué punto no es todo bastante construido, ¿no? Sí. Coincido mucho con algo que ha señalado Ernst. El contexto en los archivos es esencial. Esa es la clave de todo. Y creo que ahí dejan de ser ficción para ser la realidad. El contexto, hay un artículo, ahora mismo no recuerdo su autora, de un American Archivist. El contexto es todo y es cierto. Lo llevo un poco a mi terreno. Las normas de descripción o los esquemas de metadatos que se están desarrollando en la actualidad o que se están implantando en la actualidad inciden en explicar el contexto de creación de los documentos. Para poder entender un documento necesitamos conocer el contexto de creación. Creo que hemos visto aquí ejemplos magníficos. Ayer que presentaron Silvia, Nuria, esta mañana el que presentó Pilar, son estudios basados en el contexto, en conocer a la persona, en conocer la forma de trabajo de las personas. Ese es el contexto de creación de los documentos y eso es fundamental. Como decían, en estos modelos conceptuales se insiste mucho en el contexto y en las relaciones, en establecer vínculos o relaciones para facilitar el acceso a la información. Creo que el contexto, coincido completamente, es esencial. Mireia. Sí. One more thing about that. Una cosa más sobre eso, sobre esa responsabilidad humana. Es normal para los escritores, pero también para los autores. Firman su trabajo, hay un autor responsable del trabajo y recientemente, en los últimos 10-20 años, vemos que también en los museos, los comisarios que han comisionado una exposición, en la introducción de la exposición tenemos el nombre de la persona responsable de la exposición y se menciona ahí. Y creo que también ahora debería hacerse con los archivos. El archivista responsable de un archivo del que se trate debería ser referido, no debería quedar detrás del telón, ¿no? Porque es este agente humano el responsable del archivo, ¿no? Del orden del archivo. Y no es un guardián neutro, es un ser humano, es un agente humano con mucho poder. Que suscribir con entusiasmo esa idea, porque en mi fase como responsable de un archivo, una de las propuestas que intentamos llevar adelante y en aquel momento no pudimos, pero nos planteábamos muy en serio, era que las taxonomías estuviesen firmadas, igual que se firman los diccionarios, ¿no? Nadie sabe de memoria, excepto María Moliner, quizá, nadie sabe de memoria quiénes son los autores de los diccionarios, pero todos los diccionarios tienen autores, no son definiciones que caigan del cielo como caen las hojas, ¿no? O sea que estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, damos la palabra a Mireia. Por procesos de fotosíntesis, ¿no? Las palabras se generan solas. Yo te tengo que agradecer, José Luis, tu exposición porque, claro... Serás la única, porque después del tiempo que fue pasado... Bueno, no, conforme vas pasando estas pinturas, yo creo que a todos nos iba pasando que le vamos asociando con otras pinturas, ¿no? Sí, sí. Desde el Pantocrator que tenemos aquí en las salas del museo hasta muchas otras, ¿no? Y una cosa que me ha gustado que
que mencionaras la ficción como la primera pregunta, porque de pronto ha habido una pintura que se me ha venido al juntar tu charla con tu pregunta, y es La primavera de Botticelli. Botticelli pintó 500 especies vegetales diferentes, entre ellas unas 300 y pico de flores de la Toscana, y todas ellas son verídicas. Con lo cual, él hizo un trabajo tremendo de recolección de esta información botánica, ¿no? Y en realidad podemos hablar de casi un documento que no viene a ser esa colección de flores secas, que había muy pocas en la época, y los Medici eran de los pocos que estaban haciendo ese documento taxonómico en este caso, pero tuvo la preocupación de pintar con total detalle y realismo la mayoría de esas flores. Hay muy pocas que son ficcionales, que son las que están saliendo de la boca y las de algún vestido, pero el resto son realmente verídicas, ¿no? Y es esta cosa de no pintar el documento, ¿no? con la hojita o el papiro o el libro, ¿no? Pero que la pintura en sí sea como un libro, un catálogo, ¿no? Y eso es una ficción, pero en realidad está cargado de veracidad, ¿no? Que tiene esta función de comunicación, ¿no? Y no sé, quizá pues tuvo Botticelli esta visión, ¿no? Que de pronto tienes como una preocupación por ese conocimiento y dices, lo voy a plasmar para transmitirlo, o sencillamente porque él quería tener este tipo de conocimiento, ¿no? Y tú decías que es cierto, ¿no? Que hay algo que voy de la cosa más verídica del documento a la ficción, y quizá en este caso el que voy a mostrar hoy es el caso más extremo, ¿no? Porque decidí estudiar en detalle un caso de iconoclastia, y para ello la primera intención fue la de juntar todos los documentos que se han generado a partir de este martillazo que recibió el David de Michelangelo en el año 91, ¿no? Y explicar en su totalidad a través del documento qué es lo que sucede, ¿no? Qué es lo que ocurre cuando hay este gesto, ¿no? Porque desde la historia del arte no se explica con profundidad, con detalle, ¿no? Se sigue el propio relato de la historia del arte, de vino una persona que estaba un poco enajenada o tuvo, no sé, un momento así de locura, ¡pum!, y ya está, ¿no? Y no hay como una visión en profundidad y más crítica, ¿no? de ese gesto, de ese acto, ¿no? Y es verdad que cuando yo tuve dificultades para entrar en los archivos, porque algunos me han costado más de un año, como, perdón, por ejemplo, el Tribunal Superior de Florencia, en otros no he podido acceder directamente. Bueno, todas las entradas en los archivos son difíciles. Hubo este momento como que me vino esa visión, ¡pum!, de una nube de polvo, ¿no? Que es la instalación que se encuentra ahora en Fabra y Coats que has mencionado. Y esa nube de polvo, para mí era como, no sé por qué me vino por esta dificultad de acceso, ¿no? Pero a la vez entendí, o tuve esta visión en el momento en que se desprenden, se caen los fragmentos del dedo del David, que estamos hablando de fragmentos muy pequeños, como del tamaño de una uña, ¿no? Se caen y se cae polvo. Y de pronto, ese polvo, ¿cómo de pequeño es, ¿no? ¿Cómo de pequeño puedes llegar a ser un fragmento? ¿Y cómo de pequeña se puede llegar a triturar una escultura o la piedra, ¿no? ¿Y qué pasa si lo miráramos con una mirada de mucho detalle, como una especie de zoom in, ¿no? Y de pronto viéramos que también hay polvo que realmente no es visible y que está saliendo disparado en el aire, ¿no? Esas micropartículas de polvo que de pronto quedan ahí flotando, ¿no? Y hay una cosa con el polvo que está ahí y que me obsesionó durante mucho tiempo. Luego me he dado cuenta que el polvo es algo muy literal. Es algo que en realidad podemos obtener información, ¿no? Están los geólogos que estudian el polvo que viaja por diferentes continentes, ¿no? Y me interesa también esta cuestión de la destrucción y la circulación, ¿no? Es la materia más pequeña que a veces ya no se llega casi a destruir tanto, pero se acumula. Y estoy intentando también encontrar el link entre el archivo y el polvo. Los archivos están obviamente llenos de polvo. Te iba a decir, es bastante literal ese link.
Ese Pero link no es difícil de encontrar. estoy intentando encontrarlo aquí, ¿no? Que esta autora, Caroline Steedman, empieza a hablar del mal de archivo, de Derrida y de la historia, y acaba hablando del polvo. Bueno, Yo estoy ahí. yo creo, bueno, yo no sé vosotros, yo veo algunos paralelismos fascinantes hoy. Para empezar, entre el libro de la chica, del artista que hizo, que seleccionó las fotografías de plantas, las fotografías de imágenes del MoMA con plantas y tu trabajo, y por eso hacía un poco el comentario de si estás o no seguro de si eres un artista, porque es una actitud un poco parecida, ¿no? Es interrogar un documento que documenta algo que no es lo que se está buscando, ¿no? Sino que lo que se decide buscar es otra cosa que está un poco como con carácter secundario en la imagen, o quizá no en el foco central, ¿no? O un detalle muy pequeño, que es un poco lo que tú dices también. Es como qué pasa cuando acercas el zoom tanto que pierdes el sentido de la imagen general, pero sí te centras en un detalle. Bueno, pues extraes otra serie de datos, ¿no? Bueno, hay muchas más cosas que yo querría preguntar, pero antes de nada, no sé si hay alguien en el público que quiera decir algo. Y es casi la última oportunidad que os voy a dar. Sí, creo, allí. Pues una pregunta muy rápida, pero no conseguí contenerme. Tengo que preguntar a José Luis. Casi no se oye. Es que no se oye. Casi no se oye. Ahora sí. Pues me gustó mucho las ponencias de todos, pero tengo una cuestión hacia este trabajo que es fascinante, ¿no? Todos estaban súper enganchados, de todas formas, independientemente de la duración. Me acordé, o sea, de un trabajo que pasé por él sobre cómo en el MoMA el archivo fotográfico a cierto momento llegar a la conclusión que la indexación fotográfica es la textual, o sea, que cada fotografía de exposiciones en el MoMA tenía indexación textual, o sea, que identificaba algo que era predominante en el primer plano, y la historia de las exposiciones del MoMA se basaban demasiado sobre lo que el texto ponía como referente a la imagen. Y se propuso MoMA, porque tiene mucho dinero, de generar una nueva versión de la historia de arte de sus propias exposiciones con un software de identificación de otras obras que estarían en miniatura en el fondo. Y claro, con inteligencia artificial se hizo como en 2 días lo que tú quizá... Bueno, entonces toda esta introducción para te preguntar cómo has indexado las nuevas versiones de las pinturas ahora que tienes más presente el documento. ¿Las nuevas versiones? ¿En qué sentido, Catalina? ¿No quieres generar una nueva historia del arte basado en... No, sí debo decir, bueno, gracias Catalina, muito obrigado por la pregunta. No sé. Sí quiero decir que el origen de este trabajo fue una visita turística, debo decir, a la National Gallery. De repente vi una imagen de un documento en una de las obras, le hice una foto. Seguí el recorrido y le hice otra foto y seguí, y al final me di cuenta de que había hecho cientos de fotos de imágenes de documentos. Eso se quedó ahí hace bastantes años. En 2020, a finales de 2020, la Asociación de Archiveros de Universidades de México me invitó a participar de forma virtual en su congreso anual para dar la sesión de clausura. Y la persona que se puso en contacto conmigo me dijo que me daban libertad absoluta sobre el tema, y le propuse 2 temas: esquemas de metadatos en archivos, o le dije, un tema que está rondando en mi cabeza, que es la imagen del documento en el arte. Y me dijo, estamos saturados de cuestiones técnicas, nos vendría bien algo humanístico. Y opté por hacer ese trabajo donde
estudié pues, la imagen del documento en la pintura del siglo XIX del Museo del Prado. Y ahora respondo a tu pregunta, Caterina. Cuando hice ese trabajo, debo señalar que me costó bastante porque la identificación de las categorías, las taxonomías, resultó compleja. El identificar los contextos funcionales en los que se usaban los documentos, el llegar a definir esas categorías que he presentado antes, me resultó complejo. En aquella ocasión me resultó bastante complejo. Incluso tuve que recomponer la relación de taxonomías y revisar las obras porque esa indización al principio era complicada. En este caso me ha resultado más fácil porque partía de esa experiencia previa. En este caso, esa indización, ese establecimiento de categorías y subcategorías, sobre todo las de tipo funcional, me ha resultado más sencillo ese trabajo de indización. Pero se quedará aquí, bueno, en la publicación que con gusto, bueno, harán Silvia, el Museo Picasso y el MENAC. Gracias, Caterina. Yo tengo... ¿Alguien más? ¿O alguien más? ¿Tenía más preguntas? No. Bueno, pues yo tengo una pregunta muy concreta. Mientras estábamos viendo tu presentación, Mireia me susurraba al oído, qué interesante esto de los siglos en los que aparecen más documentos y menos. ¿Tendrá algo que ver con la imprenta, todo esto? No sé si lo has considerado. Sí, bueno, debo decir, y esto no es una amenaza, aunque lo pueda parecer, debo decir que sistemáticamente fui recogiendo las imágenes de los documentos exclusivamente, pero sistemáticamente también, dado que el trabajo de revisión pues, era de carácter secuencial, con mi inteligencia natural, no artificial, Caterina, pues fui seleccionando también las obras en las que aparecen libros, pensando en casos. Es decir, algunas de las representaciones que hemos visto aquí y algunas de las que no hemos visto son completamente anacrónicas. No he proyectado una imagen en la que aparecía el apóstol San Pablo escribiendo la carta del apóstol, la carta a los Corintios, su primera carta a los Corintios, una obra pintada en el siglo XVI con su pluma, su pergamino, algo que el apóstol San Pablo no escribió así su carta a los Corintios. Yo imaginaba y estuve tentado de traer aquí una imagen pensando, ¿cómo escribiría hoy, en el siglo XXI, el apóstol San Pablo su carta a los Corintios? Bueno, tic, 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 tic. Y pensaba poner al apóstol San Pablo, cambiar la imagen de ese documento que se lee perfectamente, se lee, está escrito en griego, se lee el comienzo perfectamente, y pensaba sustituir el documento sobre un atril por un ordenador personal, por un portátil, porque lo escribiría así. Yeah. Salvando el tiempo, en el siglo XV, en el siglo XVI, las representaciones de documentos son las representaciones que se hacen del pasado, de épocas pasadas, son ficticias, no eran así. Posteriormente sí, ya en el costumbrismo, el retrato, son pinturas síncronas con aquello que se está representando. Ahí sí que hay más fidelidad. Me ha gustado la intervención de Mireia en el sentido de la fidelidad de la obra de la Primavera de Botticelli, porque se combinan los dos enfoques. Por un lado, la fidelidad. Hay documentos que son muy fieles a lo que quieren representar, y por otro lado, la ficción. El autor a veces se imagina las cosas como están siendo, como fueron en el siglo XVI, como creemos que fueron en el siglo XVI, para representar algo del siglo I, por ejemplo. Sí, en este sentido está aquí Enric Farrés, con el que yo tuve la suerte una vez de hacer un proyecto en el que él propuso cambiar ahora que mencionas lo de los libros, Enric propuso una vez, como parte de un proyecto en la biblioteca del Museo Reina Sofía, cambiar una parte de una sección de la estantería. Los libros se cambiaron de posición y en lugar de tener el lomo hacia afuera, estuvieron durante un mes o dos con el lomo, digamos, el lomo hacia adentro, ¿no? Y solamente mostraban los cantos. Y entonces, con ocasión de aquella
de aquel proyecto en la biblioteca, invitamos al director de la biblioteca del Escorial a dar una charla sobre las diferentes maneras en las que a lo largo de la historia se han puesto los libros en una estantería. Y esa charla se ilustró precisamente con pinturas clásicas y está online, o sea que quizá alguien tenga interés en consultarla. Y Ernst quiere decir algo, sí. Un último comentario por mi parte. A mí lo que me gustaría hacer sería llevar a cabo una comparación entre tu proyecto, que me resulta súper interesante y súper importante, y los proyectos archivísticos en los que yo me he puesto, ¿no? Porque lo que usted hacía, ¿no? La búsqueda de representación de documentos en obras pictóricas, es un proyecto sumamente legítimo, interesante, ¿no? Un cuadro oficial con documentos oficiales. ¿Qué hacen los artistas ahí, no? Es interesante planteárselo. Es convencional y legítimo. Mientras que en realidad muchos de los artistas, Niemeyer, por ejemplo, cuando empieza a buscar plantas en las fotografías de las exposiciones, pues bueno, es un tanto raro, ¿no? Es poco convencional como, digamos, obsesión. Y es bastante interesante. Es muy artístico el reformular la propia investigación y no buscar las representaciones necesariamente de documentos o representaciones de documentos, sino, no sé, pues qué tipos de colas tienen los animales, rizadas, más erectas, más largas, más cortas, y cómo miraríamos de manera muy diferente estos cuadros en función de las colas de los animales ahí representadas, ¿no? Sería una forma de conocimiento inesperado, disruptivo e innovador. Contexto, la idea, quiero decir, en este contexto la investigación de José Luis tiene todo el sentido, pero si lo cambiamos de contexto deja de tenerlo inmediatamente, probablemente, ¿no? Es que el contexto lo es todo. Claro. Lo vimos antes, Claro, sí. El contexto, es decir, podemos entender el sentido de esta exposición cuando dentro de 100 años el archivo de los museos Picasso y Menac tengan en su archivo los fondos de este simposio, se podrá entender en el contexto de, bueno, pues de este evento. Es lo que ayuda a entenderlo, Claro, efectivamente. pero si lo trasladas, si esto fuese un congreso de historiadores del arte, pues estarían pensando ¿qué hace este hombre? ¿Qué ¿no? hace este hombre? Sí, efectivamente. Bueno, yo me temo muchísimo... Oh, no. Vale. vale, perdón. About context, and it is... Sí, una pregunta sobre contexto y que se dirige a José Luis. ¿Por qué estos documentos han sido pintados, ¿no?, en esos cuadros? Yo he hecho mucha investigación sobre pintura holandesa y en el siglo XII hubo un grupo de trabajo. Los intérpretes nos disculpamos, pero realmente sin el micrófono nos llega muy mal el sonido. ¿Se le puede solicitar, por favor, al interviniente que utilice el micrófono? Es que no nos llega el sonido de manera suficiente. Gracias. still preserved in the archives of that institution. And to make a long story short, the Amsterdam regions, of the Dutch regions, wanted to create an image. Los agentes querían crear una imagen de profesionales y hacerlo por el bien común y, por tanto, necesitaban todos esos documentos que dijesen que la verdadera responsabilidad está dentro de los documentos. Disculpen, pero el sonido que nos llega es bastante malo. Y, por tanto, debían saber el motivo por el cual mostraban estos documentos. Y esto faltaba en la presentación. Conocemos eso del contexto holandés, pero aparte de las pinturas religiosas, porque ahí ha quedado claro, pero en los otros géneros, ¿el público entendía el significado representado en las imágenes? ¿Tienes algún tipo de datos al respecto? No tengo... disculpe. Gracias, profesor Kitteler. No tengo datos. Debo señalar que la información que he aportado es solo la relativa a la primera de las categorías, a la de los géneros pictóricos.
En principio, mi idea es hacer una publicación más extensa en la que estudiar con más detalle el resto de categorías, es decir, las funciones por las que se introducen los documentos en las obras y la representatividad del documento en la obra, la importancia que tiene el documento en la obra. Me he centrado esta tarde solo en los géneros pictóricos, pero sí que tengo los datos recogidos sobre los otros aspectos que abordaré en un estudio más amplio, que es lo que quisiera hacer. Porque debo señalar que tuve una equivocación con los datos de la extensión, leí mal las instrucciones. Y, pobre hombre. Sí, leí que la extensión máxima es de 15.000 palabras y me puse a escribir. Y fui a consultar un dato sobre la forma de citar y cómo incluir las referencias bibliográficas y de repente leí de nuevo, la extensión máxima es 15.000 caracteres. Conté los caracteres, sin espacio, eso sí. Y conté los caracteres que ya estaban escritos en mi fichero y ya iban por 30.000. Entonces decidí acortar y presentar solo la parte de los géneros. Entiendo que es difícil comprender el contexto por el cual se introducen los documentos en las obras. Es difícil y entiendo que es más difícil aún saber cuál fue la percepción de las personas que en su momento vieron en aquella época las obras. Bueno, y con May I just add one anecdote? You showed Una anécdota. Has puesto un retrato de Maria Maramosval, un pintor holandés, de dos coleccionistas y el controlador, ¿no? Sabemos que en la oficina del siglo XV del principal del barrio, había precisamente una copia de este retrato. Imaginemos, ¿no? El responsable de finanzas de un distrito, pues tenía un retrato con estos dos coleccionistas. Es realmente esto ya una pista de la relevancia de estas obras. Este micrófono inalámbrico, dicen los intérpretes, realmente va muy mal, nos está costando mucho seguir las intervenciones en inglés. Interrumpir esta fascinante discusión. Pero vamos a tener que dejarlo, vamos a despedir a Mireia, que va a prepararse, y nada, os agradezco muchísimo la participación en esta mesa redonda y doy pie a las organizadoras para las conclusiones.